Eta eskerrik asko. Saio hau irekitzea tokatu zaidanez, alkate jaunaren izenean ongi etorria emango dutzuet udaletxera. Bera, amaieran hitz egingo dut, amaieran arte ongi etorria eman barik egotea, iruditzen zitzaidan alkate, ezala egokiena. Bueno, dakizuenez, etorri gara azken Bilbainos Recuperados izeneko bildumaren azken 3 liburuen berri ematea. Etorri gara eta batez ere etorri dira 3 egileak, ezta? Alde batetik Elena Sierrak, Nicolás María de Urgoiti Castillos de Papel izeneko liburua idatzi dau, bildumaren barruan. Bestetik, José Fernández de la Sota, Aurelio Arteta, Los trabajos y los días. Eta hirugarrenez, Miriam Altzurik idatzi dau, Pilar de Zubiaurre, en la penumbra familiar. Zorionak hiruroi. Les daba la bienvenida en nombre del alcalde, puesto que él va a intervenir al final y no nos parecía darles la bienvenida al final del acto. Por lo tanto, en su nombre, y tengo su permiso, bienvenidos a todos ustedes. Decía que veníamos, como ustedes saben, a presentar los 3 últimos libros de la colección Bilbainos Recuperados y están con nosotros los 3 autores, por supuesto, además daba la bienvenida no, yo no sé, los buenos días a todos los concejales, que eso sí que están en su casa, además del alcalde. Y decía, tenemos con nosotros a Elena Sierra, que es la autora de Nicolás María de Urgoiti, Castillos de Papel, es el título del libro. José Fernández de la Sota ha escrito sobre Aurelio Arteta, Los trabajos y los días, y Miriam Altzurik Milanés sobre Pilar de Zubiaurre, en la penumbra familiar. Ese es el nombre del libro dedicado a Pilar de Zubiaurre, como lo ven ahí. Los 3 autores van a intervenir a continuación y cerrará el acto el señor alcalde. Por lo tanto, yo me retiro. Miriam Altzurik, ¿empiezas tú? Seguido Elena Sierra y después José Fernández. Buenos días. Muchísimas gracias, alcalde, por recibirnos. Se nos ha pedido brevedad, así que trataré de ser brevísima. Pilar de Zubiaurre nació en Garay, en Vizcaya, y murió en México, un país al que se había trasladado en el verano del año 38, es decir, pocos meses antes de que finalizara la Guerra Civil Española, en compañía de su hijo y de su marido, quien fue el conocido crítico bilbaíno Ricardo Gutiérrez Abascal, Juan de la Encina. Ninguno de los dos, aunque tuvieron ocasión de regresar en los años 50 y 60 a su tierra natal, quisieron volver a incorporarse a España, al menos en los años en que vivió Franco. Y ambos murieron en su país de acogida con muy pocos años de diferencia. Ricardo muere en el año 63 y Pilar en 1970. Pilar ha sido la gran desconocida de una familia muy ilustre desde el punto de vista de lo artístico, una familia vasca muy ilustre, me refiero. Es hermana de los pintores Valentín y Ramón de Zubiaurre e hija de Valentín María de Zubiaurre, que fue un músico y compositor afamado, muy respetado en su época y que llegó a ser maestro de capilla real con Alfonso XII y Alfonso XIII. Fue además, como les decía, la esposa de Juan de la Encina, el crítico de arte más influyente de la España de entreguerras. Esta triple condición de hija de, esposa de y hermana de ha jugado lógicamente en contra de la figura de Pilar, que hasta época muy reciente ha sido una completa desconocida. Fue su hijo Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre, que aún vive en México y mantiene la casa familiar de los Zubiaurre en Garay, quien en los años 80 comenzó a reivindicar para la cultura española la figura de su madre. Fue una época esa en la que comenzamos a vivir una auténtica recuperación de la historia, de la trayectoria intelectual de gran número de mujeres españolas que contribuyeron a realizar bastantes cambios, al menos a iniciarlos en la cultura de esos años. Pilar no llegó nunca a emerger del todo. Fue una mujer contradictoria, hasta cierto punto, que no intentó, digamos, luchar por sus inquietudes, por su carrera. Tuvo unos intereses artísticos muy tempranos,
que canalizó hacia el mundo de la música. Trató de iniciar una carrera artística, pero al haber ya dos hermanos que comenzaban a ganar fama, la familia parece que prefirió ralentizar su vocación artística y Pilar abandonó unos iniciales trabajos de repujado, con los que llegó incluso a presentarse en alguna colectiva de la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao. Fue una pianista excelente y, por lo que sabemos, completó sus estudios en el Conservatorio de Madrid con grandísimos méritos. Tuvo varios galardones, pero tampoco llegó a profesionalizarse. Tocaba en reuniones familiares, delante de amigos, pero no inició una carrera musical propia. Tuvo también interés por la escritura y, de hecho, colaboró ocasionalmente en algunos periódicos bilbaínos, en concreto en el Bizkaitarra, y ya una vez en México en la revista Euskodiya con cierta regularidad. Pero tampoco se decidió aprovechar los contactos que tenía en el mundo de la cultura española de esos años y lo que conocemos de ella permaneció en el archivo familiar, conservado con sumo cuidado por ella misma, pero jamás dado a conocer. Frente a este talante poco luchador, resulta muy extraño que para sus amigos, para el resto de los quienes la trataron en Bilbao y en Madrid en los años 20 y 30, Pilar era una mujer muy independiente, acostumbrada además a llevar con una gran mano izquierda los negocios de sus hermanos. Ella se ocupaba de organizarles exposiciones, tratar con compradores, tratar con la prensa, negociar precios y aprovechar su amplísimo círculo de relaciones sociales para abrirles paso en Francia, en Alemania y en Estados Unidos. Es decir, es Pilar Zubiaurre quien aprovecha a sus amigas norteamericanas, que están en esos años viviendo en Madrid, para conseguirles exposiciones en Estados Unidos, que los conozcan en el Hispanic Society, etcétera, etcétera. Con el libro, ya por terminar, he pretendido hacer un recorrido un poco ameno, a veces apresurado, por la biografía vital de Pilar de Zubiaurre. Me gustaría resaltar que ha sido fundamental en la confección del libro y en el conocimiento del personaje el importante archivo documental que se conserva hoy en el Museo de Bellas Artes, a donde llegó por donación de Leopoldo Gutiérrez de Zubiaurre, el hijo de Pilar, hace unos años, y que, digamos, con el cual periódicamente tratamos de trabajar y de hacer alguna cosa. Fue la propia Pilar quien la encargada de atesorar un archivo que incluye no solo sus papeles más personales o la correspondencia familiar, sino y sobre todo el trabajo crítico de su marido, de Juan de la Encina, y el trabajo también de sus hermanos, Valentín y Ramón. Yo creo que eso a mí es un aspecto que me impresiona siempre de esta mujer por encima de sus, digamos, de sus inquietudes intelectuales y personales, su papel como garante de la memoria familiar de los hombres a los que efectivamente no se cansó de proteger desde el principio de su vida hacia el final. Fue una mujer que tuvo muy poco apoyo por parte de su familia, una familia de clase burguesa católica con medios económicos, y que prefirió concentrarse en yo creo, en el cuidado de los demás, en los dos hermanos sordomudos que necesitaban el apoyo que primero le ofrece la madre y que luego la madre delega en ella, y luego en la carrera de su marido. Si Juan de la Encina consigue brillar con esplendor en el Madrid de los años 20 y 30, es porque a su lado tiene a Pilar, una mujer con unas relaciones sociales y contactos tan importantes como él y que organiza en su casa reuniones y tertulias que contribuyen a ponerle en contacto, por ejemplo, con el ámbito cultural catalán, en el cual Pilar tenía muy buenas relaciones y en el cual Juan de la Encina era un perfecto desconocido. Y sin más, nada más. Muchas gracias. Hola, Egunon, muchísimas gracias. Eskerrik asko, muchísimas gracias por muchas cosas. Primero, a los editores por haber confiado en mí para hacer esto cuando yo normalmente solo escribo reportajes y hago entrevistas. Esto es otra historia un poco más seria, me parece. También a la Fundación Bilbao 700 y al Ayuntamiento por el apoyo y el compromiso que han mostrado con la colección durante muchísimo tiempo.
Y luego, bueno, al propio personaje de Nicolás María de Urgoiti, que a mí me ha resultado muy interesante. Yo había oído hablar de él en la carrera, pero lo había olvidado por completo, a pesar de que es un hombre muy importante para todos los negocios que durante muchos años se hicieron en Vizcaya, en Euskadi, y luego ya se trasladaron a Madrid. Nicolás María de Urgoiti, bueno, mi editor, José Ramón Blanco, dice que este es un libro un poco distinto a los que suele haber en la colección, y es porque, bueno, yo soy periodista, no soy historiadora, ni soy escritora, ni soy economista, ni nada parecido, y yo tengo mucha curiosidad por muchas cosas, y eso es lo que he visto también en Nicolás María de Urgoiti. Un hombre que se interesaba por aquello que era su faceta laboral. Él era ingeniero, aunque acabó trabajando en el sector del papel. Él fue quien hizo esa empresa de empresas, o ayudó a gestar esa empresa de empresas que fue la Gran Papelera Española, y luego tenía otros muchos intereses. Le gustaba el periodismo, estaba interesado en la política, en la educación, que era una cosa bastante extraña cuando hablamos, bueno, pensamos en hace 100, 120 años, no todo el mundo sabía leer ni podía acercarse a la educación, y él estaba empeñado en que la gente lo hiciera, tan empeñado que se empeñó en vender periódicos y libros en un país en el que muy poca gente tenía acceso a ellos. Le interesaba también de la economía, que se pudiera distribuir mejor la riqueza que se estaba produciendo, que era mucha en aquellos momentos. Le interesaba en la política la separación entre la Iglesia y el Estado. Le interesó en su momento el voto femenino, él estaba a favor, y para mí como mujer eso era muy importante. Estaba interesado en tantas cosas que es verdad que tenía alma de periodista, y al final fundó El Sol, que es un periódico que se recuerda todavía, bueno, como un símbolo para su época y para la nuestra. Y lo que yo he hecho en el libro ha sido traer sus vivencias, sus intereses, sus preocupaciones hasta la actualidad, porque me parecía que aunque han pasado muchos años y han pasado muchas cosas, hay otras muchas que no han pasado en absoluto. Y eso es lo que se puede encontrar en el libro. La figura de Urgoiti, que fue muy importante, su familia, sus hijos, que continuaron con su legado y que fueron muy importantes en el desarrollo del cine, de la radio y de otros muchos medios en Euskadi y en España. Y bueno, otro montón de historias que creo que siguen muy vivas hoy en día, y a las que está visto, si abrimos los periódicos, que seguimos dándole vueltas. Así que era un hombre muy interesante, que espero que os interese como me ha interesado a mí, y ya está. Gracias. Egun on, guztioi. Buenos días a todos. Y gracias por acompañarnos, por asistir a la presentación de estos 3 libros, de estas 3 vidas, de unos bilbaínos y bilbaínas ilustres y olvidados. Yo no sé si olvidados por ilustres, a veces casi llego a pensar que sí. Gracias, por supuesto, a la Fundación Bilbao 700, muy especialmente, y a la editorial Muelle de Uribitarte, por haberme invitado a escribir esta vida de Arteta. Y, por supuesto, por mantener un lujo como es esta colección de bilbaínos recuperados, que es el mejor espejo en el que podemos mirarnos en una ciudad como Bilbao. Yo creo, siempre he pensado que necesitamos, para saber quiénes somos, poder mirarnos en espejos, y estos son verdaderamente unos espejos magníficos, en un tiempo en el que los medios de comunicación de masas, fundamentalmente, pero casi incluso los que no se pretendían de masas, pero ya no hablemos de la televisión, nos ofrecen un espejo en los que parece que lo único que nos interesase fuese comer hasta hartarnos e insultarnos los unos a los otros. Por lo tanto, sí quiero destacar ese valor de espejo de una colección como esta, y para no excederme en el tiempo que nos han asignado, yo he escrito 2 folios hablando de libros, de espejos, de Bilbao y de Arteta. La ciudad es un libro que se lee con los pies, escribió el exiliado Max Aub desde México. Desde el mismo lugar, la misma gran ciudad, en la que perdería la vida Aurelio Arteta en 1940. Para el autor de Rojo y Negro, el Stendhal, un libro, una novela, no es otra cosa que un espejo a lo largo del camino. El espejo de Stendhal y el libro de Max Aub. La ciudad como libro y espejo, clara o turbia. No quiero hacer un juego de palabras. Quiero sencillamente decir que Aurelio Arteta Errasti, cuya vida esencial he tratado de contar en el libro que se presenta hoy en este Salón Árabe,
elaboró a lo largo de su existencia una admirable colección de espejos en los que hoy, al cabo de 100 años, nos podemos mirar y admirar. Espejos colocados, además, en el momento más decisivo y más apasionante de nuestra historia. Porque creo que los cuadros de Arteta, uno de los creadores que convirtieron a Bilbao en centro artístico en las primeras décadas del pasado siglo, tienen algo de libros y espejos. Arteta, como Stendhal, pone el espejo, el lienzo convertido en espejo, sobre el camino, sobre nuestro camino, y atrapa los trabajos y los días del pueblo, de la gente común, que él transforma en arte puesto en pie, en una especie, según algunos críticos, de esculturas pintadas pero vivas. Gracias a este pintor tenemos, sobre todo nosotros, los bilbaínos, un espejo ideal donde poder mirarnos, o si quieren, un libro en donde leernos, aprendernos y puede que soñarnos. Bilbao puede mirarse en el espejo de los lienzos de Arteta, en los lienzos que Arteta pinta en su estudio de la calle de Arbieto. Y el espejo refleja lo mejor de nosotros, lo mejor de los vascos, porque lo quiere Arteta. El espejo no miente, porque el pintor humilde y grande de la calle de Ascao es el epítome de la honradez. Arteta no nos miente. Sus cuadros no reflejan lo que fuimos, tampoco lo pretende, menos aún lo que somos. En los cuadros de Arteta se refleja, pienso que esa es su clave, lo que pudimos ser, quizá lo que debimos y debemos ser. Más que un arquetipo solemne, un ideal posible, deseable, alcanzable. Una humilde y ambiciosa utopía, como humilde y ambicioso fue Aurelio Arteta Errasti, que siempre quiso ser solo pintor, nada más que pintor. Quien se acerque a estas páginas no encontrará el reflejo sobredorado de un personaje, sino el rastro de una persona honesta cuyo máximo crítico fue siempre él mismo. Una vida dedicada a la búsqueda de lo que Eugenio Dors llamó la obra bien hecha. Una pasión baldía, pero hermosa, y sobre todo un empeño moral admirable. Como admirable nos resulta el triángulo de amistad, bilbaínismo y cultura de la mejor especie que conforman en la vida de nuestro pintor Indalecio Prieto y Ricardo Bastida, un pintor, un político y un arquitecto sin los cuales Bilbao hubiera sido otra. Voy a terminar citando unas palabras que Aurelio Arteta le dijo a Juan de la Encina, del que nos acaba de hablar Miriam Arzuri, cuando éste le recordaba, citando a Francisco de Quevedo, el poder del dinero. Le decía Aurelio Arteta a Juan de la Encina, soy artista, que no banquero. Allá otros con su codicia. Tengo yo la mía, llenar mis ojos durante las horas que pueda de hermosura. Es mi profesión. Quizás sea una desdicha, no lo niego, pero el hombre ha de ser fiel a su destino y a su vocación. Muchas gracias. Es que ricasco. Bueno, ongi etorria ja emanda dau, nien nator agurra bakarrik esateko, baina, zu honetzean baita ere zaudete nola ez. Beitu, Bilboko gizartea, gizon emakumeen etengabeko konpromisoaren emaitza da. Hiria guztion artean eginda dau. Gure hiria leku hobe bat bihurtzeko, Bilbo aurreratuago eta kultuago bat eraikitzeko eta gure kultura munduan zehar zabaltzeko aleginaren ondorioa. Bilbo jendeak nahi duena da eta holantze izango da baita ere etorkizunean. Herritarrek, bilbotar anonimoek, naiz garai batean edota bertako edo munduko historioan protagonismo handia lortu duten bilbotar ospetsuek erabakitakoa. Arreta handiz entzun ditut, bai Elena Sierra, Jose Fernández de la Sota eta Miriam Albizuri. Eta zuen liburuei esker, zuen lanari esker, hobeto ulertu ahal izango du bilbotarrok nor garen. Josek esan duen bezala, jakin behar dugu nortzuk izan ginen, jakiteko
nortzuk garen eta baita ere jakiteko nortzuk izango garen. Eta hobeto ulertu ahal izango ditugu etorkizuneko erronkei aurre egiteko gakoak zuen liburuei esker. Quisiera hacerles una pequeña confesión en este momento. No conocía en profundidad la colección de bilbaínos recuperados, a la que, por cierto, habrá que ir pensando en cambiarle el nombre, lo mismo que a los ilustres de Bilbao, habrá que irles cambiando el nombre a los bilbaínos recuperados porque hay bilbaínas recuperadas también. Pero decía que no conocía esta colección en profundidad. Y la verdad es que, tras haberla conocido, tras hablar con Josune largo y tendido, después de escuchar también a Elena, a José y a Miriam, estoy convencido de que a partir de ahora, desde luego, encontraré tiempo, del cual no dispongo mucho, para sumergirme en varios de los libros de la colección. Me he llevado, sin duda, una grata sorpresa. Les recomiendo que buceen en los libros. Les recomiendo que lean estos libros. Creo que es una gran noticia, una buena noticia la de difundir la colección, en cierta medida desconocida, que nos cuenta, en este caso, la historia de 3 personas bilbaínas de hoy y también de sus circunstancias socioculturales. Y, cómo no, el resto de los 25 libros de la colección. Considero que el objetivo con el que se planteó la colección Bilbaínos Recuperados, contribuir en definitiva a la recuperación de la memoria de Bilbao, sigue siendo válido, no solamente válido, sino que entronca directamente con la realidad que el equipo de Gobierno quiere tener en cuenta en la construcción del presente y del futuro de Bilbao. La sociedad bilbaína actual es, sin duda, fruto del compromiso continuado de hombres y de mujeres y de su esfuerzo, del de cada uno de ellos y de ellas, por construir una ciudad, un lugar mejor, por construir una ciudad, cada uno en su tiempo, pero cada vez más avanzada, más culta, y por difundir también nuestra cultura en el mundo. Bilbao ha sido, es y será, sin duda, lo que quieran sus gentes, los ciudadanos y ciudadanas, bilbaínos y bilbaínas anónimos, y aquellos que alcanzaron también gran protagonismo en su época o en la historia local o mundial. Me decía José al principio que tenemos un patrimonio extraordinario que tenemos que cuidar. Patrimonio también personal. Cuando digo personal no me refiero al mío, me están entendiendo. He escuchado atentamente a Elena, a José y a Miriam y he percibido que su intención a la hora de recuperar las personalidades de estos bilbaínos, de 2 bilbaínos y de una bilbaína, no se sitúa en lo que podríamos considerar una investigación al uso, una investigación formal de las biografías elegidas. Por su dedicación, por su seriedad, pero seguramente también por su cariño y su delicadeza en las formas de redactar, han tratado de escribir libros amenos, lo decía Miriam antes, de construir biografías que retratan a personas, contextos y acontecimientos para ser leídos cuando cada uno quiera, incluso en tiempo de ocio. ¿Por qué no? En la playa o en el metro. Hacer memoria de aquello que fuimos nos ayuda a entender quiénes somos y, lo que es aún mejor, nos hace entender mejor cuáles pueden ser las claves de futuro para abordar los retos que ese futuro ya nos está presentando. Hacer un ejercicio de memoria y acercarlo al público aficionado a la lectura, y no solo a las élites, es lo que da valor añadido, a mi modo de ver, a esta colección. De hecho, estos 3 títulos, y también los anteriores, parten de un honesto intento de resumir con rigor la biografía de un personaje destacado y de hacerlo con la explícita intención de dedicarlo a un público más amplio que aquel que pudiera ser o resultar meramente académico. Siempre ha estado presente el objetivo final de difundir la personalidad de las figuras escogidas en un segmento amplio de una población culta, sí, pero no quizá de una población estrictamente
especializada. Quiero felicitar por ello a Elena Sierra, a José Fernández de la Sota, a Miriam Albisuri, por traernos a Nicolás de Urgoiti, a Pilar de Zubiaurre y a Aurelio Arteta. Hoy, terminando, hablamos de memoria, del espacio genuino de la Fundación Bilbao 700, Tercer Millennium, para reconocer a personas, a instituciones y acontecimientos que han resultado significativos en la historia de Bilbao, incorporando también de forma progresiva el euskera, nuestra cultura vasca y, cómo no, la presencia de mujeres y de instituciones y promoviendo también su visualización y su difusión. Eskerrik asko horrexegatik, Josune. Desde la Fundación seguiremos trabajando en este ámbito, colaborando con agentes e instituciones concernidos para la puesta en valor y para la difusión de nuestro patrimonio histórico y participando en todos aquellos foros que tengan por objeto la convivencia, el reconocimiento y el conocimiento como mejor expresión de una memoria que no es otra que la nuestra, la memoria de Bilbao, la de todos y la de todas. Eskerrik asko. Bueno, aukera ederra daukago hemen, 3 idazle gurekin, beraz, baten batek galderaren bat baleuka. Decía que teníamos una magnífica oportunidad, 3 escritores aquí con nosotros, presentándonos sus 3 obras. Si tienen alguna pregunta para cualquiera de ellos, para alguno de ellos, espero que estén encantados o no de responderles, pero yo les pasaría las preguntas. ¿Alguna cuestión? ¿Prefieren el tete a tete? Me dicen que sí. Eskerrik asko guztioi. Tú te quedas aquí, ¿no?